jornada de Interruptor. Estamos aquí para un panel llamado Agentes de Cambio, Innovación en la Ruralidad. Hoy tenemos la fortuna de contar con tres panelistas del más alto nivel que nos van a compartir sus experiencias en materia de innovación en procesos de desarrollo territorial, innovación en procesos de desarrollo rural, innovación en procesos relacionados con ese cierre de brechas, ese logro de objetivos claves en la ruralidad colombiana que tenemos en particular. Todos somos conscientes de los desafíos que tenemos en la ruralidad colombiana en materia de construcción de paz, de reducción de pobreza, de desarrollo de capacidades, de fortalecimiento territorial, de desarrollo de capacidades de todos los actores en la ruralidad, actores públicos, actores privados, sociedad civil, y en ese sentido estamos muy afortunados de poder contar en la mañana de hoy con Olga Lucía Acosta, con Carlos Córdoba y con Jesús Quintana García, que nos van a compartir toda la experiencia del trabajo que han desarrollado en Colombia a través de las organizaciones con las que han estado vinculados. En primer lugar, Olga Lucía Acosta, asesora de la CEPAL desde 2006, que nos va a compartir experiencias muy importantes con la iniciativa Tejidos Territoriales que podemos ver en su fondo de pantalla además. También contaremos con Carlos Córdoba, recientemente vinculado como director de la oficina de RIMISP en Colombia. Adicionalmente ha tenido mucha experiencia en el sector público, en la cooperación en procesos de desarrollo territorial y construcción de paz. Y también tenemos la fortuna de contar hoy con Jesús Quintana García, quien desde marzo coordina la oficina en Colombia de Biodiversity, de la Alianza Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, pero quien también ha tenido mucha experiencia en trabajos específicos en Colombia con comunidades rurales. Para entrar ya en materia, también un poco algunas reglas frente a las personas que nos acompañan hoy y nos asisten. Vamos a hacer tres preguntas a nuestros tres panelistas. Ellos van a debatir por cerca de 5 minutos cada una de las preguntas. Mientras tanto, en el chat que está activo, cada uno de los asistentes podrá incorporar algunas preguntas que hacia el final retomaremos y compartiremos con nuestros panelistas para intentar dar también cabida a alguno de ellos. Todos los micrófonos de los asistentes en principio están cerrados, pero si por alguna razón se abrieran, les agradecemos mantener sus micrófonos cerrados, ya que la única intervención será de nuestros panelistas propiamente dicho. Ya con esas pautas y agradeciendo nuevamente a todos la asistencia, nuestra primera pregunta está enfocada en, por favor, pedirles a cada uno de nuestros panelistas que nos describan esa iniciativa innovadora territorial que han podido desarrollar, que nos compartan un poco como cuál era el reto al que esa iniciativa se está dando, cómo fue el proceso de llegar a posibles soluciones, cómo fue el proceso de gestar, madurar y fortalecer esa iniciativa. Si nos pueden compartir e ilustrar un poco el reto al que se enfrentaban y cómo lo fueron abordando y cómo fue el proceso de gestar soluciones. Muchísimas gracias y por favor, en primer lugar, Olga Lucía. Bueno, buenos días a todos. Eventos con la preocupación que ocupa hoy a este panel y es cómo resolvemos tantos problemas que tenemos en la ruralidad. Para eso, permítanme, espero que estén viendo la presentación. Es una cosa muy breve para responderle a Fernando la pregunta. Nosotros estamos trabajando con un proyecto que hemos denominado Tejidos Territoriales desde hace aproximadamente 3 años. ¿Por qué tejidos? Esta es una construcción larga que viene en conjunto con diferentes agencias del gobierno, pero en particular con el DNP y con la División de precisamente de Desarrollo Rural, Fernando, en temas de qué hacemos con nuestra ruralidad. Entonces ha existido la misión de transformación del campo, la cual recogió también las reflexiones que hizo la misión de ciudades y nos hemos planteado, inicialmente partimos de la noción de vínculo rural-urbano y hoy vamos en tejidos. ¿Qué entendemos por eso? ¿No se ve? Ah, ok, sí, tienes toda la razón.
Listo. ¿Qué entendemos? Gracias. Son diversos intercambios, conexiones continuos que se realizan entre actores rurales y urbanos. Creemos y nuestros diagramas tratan de mostrar esa relación, esa conexión que existe. Y son vínculos que tienen distinto carácter social, económico, ambiental, informativo, institucional y sobre todo como una cantidad de tradiciones e interacciones culturales que a veces no vemos suficientemente. Como ven, hay un concepto de continuo, de territorio continuo que nos parece muy importante en este proyecto. El fortalecimiento de estas relaciones rurales urbanas constituye una alternativa para la integración espacial, la inclusión social y el desarrollo. Creemos y creo que puede existir a cierto consenso, no solamente nacional, sino internacional también, de que hay un sesgo urbano del desarrollo que precisamente no permite superar ese aislamiento de algunos territorios. Aquí somos muy enfáticos en decir algo, y es que son las comunidades las que son dueñas de ese desarrollo. A veces el lenguaje nos traiciona y planteamos que vamos a llevar desarrollo. Realmente de lo que está, pues el Estado se ocupa es de llevar bienes públicos, pero las que producen desarrollo son esas mismas comunidades. Aquí es un poco para llevarnos visualmente esa misma idea, qué es lo que fluye o cuáles son las interacciones, los intercambios, las interdependencias, las conexiones, pues son ideas, personas, recursos naturales, información, servicios ambientales ecosistémicos que se realizan entre actores rurales y urbanos. Y otra forma de verlo es que hay dimensiones sociales y culturales muy importantes que estamos documentando, o que las comunidades, las iniciativas que allí se realizan están haciendo, festivales, ferias, fiestas, identidades, colonia, deporte. Si hubiera más tiempo, después les comentaría esos tejidos que hemos encontrado, particularmente en dos zonas donde estamos trabajando, en el sur del Tolima y en Antioquia. Existen intercambios económicos, lo más conocido, pues bienes, servicios, industrias. De servicios también los conocemos, transporte, educación. Y menos conocidos, los especialistas sin duda lo reconocen, beneficios recíprocos en la gestión responsable de recursos naturales, agua, servicios ambientales, biodiversidad y residuos. Voy a insistir en la palabra recíprocos. Recíprocos, ¿por qué? Porque nos conviene tanto a las ciudades como a las zonas rurales. Eso, tenemos que volver una relación más simétrica, eso que existe. ¿Y por qué tejidos? Es una bella metáfora, ¿no? Un tejido refleja los entrelazos que existen entre diversas personas y organizaciones para alcanzar objetivos comunes. Son relaciones de doble vía, interdependientes. Un tejido pues da la idea también de cuidado, produce desarrollo más inclusivo, y además cada nudo tiene un propósito mayor, en el tejido lograr una prenda y en nosotros tener comunidades más fuertes, más resilientes. ¿A través de qué? Esos tejidos más fuertes y diversos, armónicos, interactuantes, a través de procesos, alianzas, acuerdos, iniciativas, organizaciones sostenibles, donde fíjense que la palabra innovador que este foro interruptor le da tanta fuerza es clave en el proyecto que estamos implementando, con cooperación, con diversidad de actores, buscando asociaciones, con el aprovechamiento de los recursos naturales. Todo eso produce desarrollos territoriales. De una manera, esta es la construcción que guía el proyecto, digamos, que podemos también tomar como las hipótesis centrales que nos darían beneficios de doble vía. Y lo que vamos a hacer, y ahí voy a terminar, es contribuir a una construcción de visión de territorio que incorpore permanentemente, no ocasionalmente, las zonas aisladas y que genere mayor equidad, que recoja conocimiento de esas experiencias elaborada a partir de esos actores, documentar experiencias para identificar pues el potencial de políticas más flexibles. Planeación en particular lleva un esfuerzo continuado, yo lo reconozco, hace cerca de 15 años,
por llegar al territorio. Esto es lo que estamos buscando. Este es un proceso que hemos compartido, promoviendo alianzas de diversos actores, de la cooperación, que fortalezcan estos tejidos y formular recomendaciones de políticas, esperamos. Entonces, eso es la presentación. Vuelvo con ustedes y te dejo la palabra, Fernando. Quería ser muy exacta en lo que dijera el proyecto, por eso me pasé un par de minutos, qué pena. Tranquilo, Olga García, muchísimas gracias y gracias por darnos esa primera presentación en términos de la importancia de la interdependencia y la reciprocidad. Ya volveremos con un par de preguntas que te permitirán elaborar un poquitico más en ese proceso de vincular actores. Le doy por favor ahora la palabra a Carlos Córdoba para que nos comparta esa experiencia innovadora en términos de asumir y enfrentar desafíos en la ruralidad con soluciones de carácter innovador. Y muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias, Fernando y colegas del panel, y gracias a los asistentes interesados en estos temas. También brevemente contarles que RIMINS es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y que lleva más de 30 años de trabajo en América Latina, y en Colombia llevamos 5 años con la oficina. Buena parte del ejercicio de RIMINS se centra en ayudar a comprender las transformaciones del mundo rural hoy. Y ese es un ejercicio que hemos podido abordar desde distintas dimensiones y buscando innovar en cada una de ellas. Como lo decía un poco Olga Lucía, hoy tenemos por una parte una visión bastante urbanocéntrica del desarrollo, pero por otra parte nos quedamos con una visión ciertamente romántica del campo, como allá una persona, un campesino, una parcela, y el mundo de la ruralidad se ha transformado de manera impresionante en las últimas 3 décadas. Y nosotros creemos que las políticas públicas que se diseñen para la nueva ruralidad en Colombia debe dar cuenta de esas transformaciones, ¿no? Es lo mismo lo que está sucediendo en la ruralidad del Valle que lo que está pasando en el Putumayo o en la Guajira, por poner solamente un ejemplo de las divisiones territoriales, pero no es lo mismo la ruralidad y la producción que se está dando en la zona andina que en la Amazonía o en la Orinoquía. Nosotros en estos ejercicios lo que buscamos es, por un lado, trabajar siempre en red. De hecho, RIMINS es una red, y por otro lado, buscar una conexión entre la investigación aplicada y los procesos de toma de decisiones. A nosotros nos interesa mucho adelantar investigaciones, y hemos adelantado pues un número importante en los años que lleva la oficina en Colombia sobre distintas dimensiones del desarrollo rural, y con esto poner sobre la mesa discusiones con tomadores de decisiones, ya sea del nivel nacional, cada vez más también del nivel territorial. Y en esto también el involucramiento con otros actores, además de los actores institucionales como son los privados, y cada vez más también con las organizaciones de la sociedad civil. Y en esto también la otra cosa que hemos venido haciendo es modificaciones y propuestas innovadoras en enfoques metodológicos que nos ayuden a tener esa comprensión mucho más integral de lo que está pasando con el desarrollo territorial, y en específico con el desarrollo rural, y que nos ayuden a renovar la agenda de investigación también que se siga dando en Colombia sobre estos temas. De manera particular nos interesa que se supere la visión sectorial de políticas públicas a la hora de pensar la ruralidad.
lo decía también Olga Lucía, allí cuando uno va a la discusión en territorio no se encuentra ni los problemas económicos, ni las potencialidades económicas por un lado, ni los de salud, ni los de educación, como solemos a veces desde el centralismo hacer la tarea de dividir y casi que diseccionar el territorio de acuerdo a los sectores. No, allá se encuentran unas complejidades que hay que entender antes de poderlas intervenir. De hecho, nuestro foco de atención hoy, por ejemplo, está en varios de estos procesos que se han llamado con enfoque territorial para ayudar a entenderle a los tomadores de decisiones si efectivamente lo que están haciendo lo están haciendo con enfoque territorial o solamente le pusimos el apellido y estamos haciendo todavía una planeación sectorizada en el territorio. Y eso solo se logra, como les decía, uno, yendo y conociendo esas realidades de ese territorio; dos, modificando las metodologías tradicionales con las cuales uno se acerca a estos temas; y tres, logrando una interlocución con los distintos actores que están allí en este territorio, en temas como agricultura familiar, en temas como sistemas de abastecimiento, ¿no?, hasta los temas de la provisión de los bienes públicos en términos de las prioridades que necesita una comunidad. Entender un territorio desde este punto de vista pasa por poder hacer un link, poder hacer un acercamiento entre estas formulaciones que se están haciendo de manera todavía bastante sectorizada de las políticas nacionales con las características que tienen y las necesidades y potencialidades que tiene cada uno de estos territorios. Finalmente, yo lo que diría en esta primera parte es que es importante en esta discusión no pensar en absolutos, es decir, no hay una cosa que se llame el Estado, no hay una cosa que se llame el sector privado, no hay una cosa que se llame comunidad. En cada territorio eso tiene rostros, tiene formas de articularse de manera distinta. En algunos sitios todavía tenemos conflictos entre estas partes y hay que ver cómo se materializan esos posibles soluciones. En otros tenemos trabajo mucho más articulado, pero es con la organización ABCD, es con la agencia del Estado ABCD, es con este gremio o con este gremio, ya de manera concreta, con los que se pueden trabajar. Y nuevamente las metodologías hay que trabajarlas y casi que construirlas con estos actores para poder entender lo que pasa en el territorio si lo queremos transformar. Muchísimas gracias, Carlos. Destacó mucho el tema del enfoque metodológico y cómo las innovaciones siempre pensamos algunas veces que tiene que ser como un planteamiento y una aproximación radicalmente distinta, y no siempre vemos que la posibilidad de estar innovando en herramientas metodológicas, todo el potencial que tiene. Muchas gracias por compartir la experiencia de lo que ha sido el trabajo de RIMISP. También gracias por el abrebocas en términos de vinculación de actores. Ahorita elaboraremos un poquito más en esa idea, continuando con toda la construcción de vínculos que alimenta y nutre este panel. Le doy ahora la palabra a Jesús para que por favor nos comparta esa visión, esa experiencia, esa iniciativa transformadora de procesos de construcción de territorio, de fortalecimiento de territorios, especialmente en la ruralidad. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Fernando. Muchas gracias a ustedes, Fernando, a ti y a María Elisa por organizar, por invitarnos y bueno, me encanta estar compartiendo con Olga Lucía, con Carlos, con quien, bueno, instituciones con las que hemos hecho tanto juntos, y por supuesto mi agradecimiento a la audiencia que está hoy y pues al equipo de Alianza que ha participado para esta presentación. Yo, antes de empezar, me gusta mucho el enfoque, por supuesto, pero también lo que han dicho mis colegas antes, que se complementa bastante. Y lo que hacemos desde donde yo me siento ahora, desde marzo, como tú dijiste en el inicio, Fernando, es en la dirección regional de una alianza que aúna al CIAT, que yo creo que todos conocen en Colombia, por supuesto, más de 50 años, 53 años haciendo investigación en agricultura tropical y en muchas más cosas, con otra entidad que es Bioversity, con su sede central en Roma, para unir todo este equipo de investigadores que trabajan en tecnología, en investigación, en técnicas, en procesos sobre sistema alimentario, sobre ruralidad,
para tener toda esa capacidad juntas y tener más impacto, más presencia y, por supuesto, lograr mayores cambios. Lo que hacemos es una agenda desde nuestro lado transformativa con acciones de investigación, ese es nuestro rol. Trabajamos en investigación en ciencia, buscamos innovación y por eso también el rol aquí, la creación y transferencia de conocimientos, la formación, la extensión. Toda esta parte complementaria que Carlos, mi antecesor, ha citado brevemente, pero que es muy importante porque lo que necesitamos también para la buena toma de decisiones y para fomentar el cambio, Fernando y colegas, son datos. Nos hace falta datos, nos hace falta evidencia, nos hace falta información que podamos generar, pero que también podamos compartir. Eso es fundamental. No solamente que no se quede la ciencia dentro del grupo de la ciencia de una élite, incluyendo la élite política, sino que eso pueda transmitirse y pueda pasar. Que sea, en resumen, útil a la sociedad. Y por eso nosotros ponemos, si bien trabajamos con un montón de socios, gobiernos, por supuesto socios internacionales, donantes, fundamentalmente también, que puedan financiar y apoyarnos con esto, ponemos nuestro foco en los que están abajo, productores, en jóvenes, muy importante esa parte, mujeres, indígenas, ciudadanía urbana o rural en general. Y lo hacemos con 5 ejes. Uno es dar cuenta que frente a los retos hace falta nuevas miradas, innovación, eje número 1, que es un esfuerzo colectivo. Tiene que ser con coordinación con actores. Colaboración, eje número 2. Tiene que ser una visión holística. No basta con mirar una parte separada, hay que mirar el todo. Integración, eje 3. Tiene que ser sostenible, no solamente ambiental, financiero, técnico, social, político. Sostenibilidad, cuarto eje. Y un quinto no menor que es participación. Tenemos que buscar la inclusión social, tenemos que buscar democratizar. Fernando, yo voy a contar una experiencia porque es lo que nos has pedido y lo que la audiencia seguramente quiere. Teníamos muchas cosas que hacemos, en los que estamos concentrados. Tenemos de sistemas agroalimentarios, por ejemplo, en el Valle, tenemos proyectos con el PD, tenemos proyectos de cultivos, de mejora, etcétera. Pero hay una que nos gusta mucho porque es un desafío que todos conocemos, una respuesta que estamos dando y un cambio que se genera. Y este es el desafío del cambio climático en la agricultura, a través de lo que hemos llamado, lo que se llama la herramienta de mesas técnicas agroclimáticas. ¿Cuál es el desafío? Yo creo que es obvio, el reto que supone inmenso el cambio climático sin saber muy bien lo que está pasando, pero con una capacidad de anticipación, de predicción, de modelización, que es lo que hacemos. Modelizamos qué va a pasar para algunos cultivos, lo hacemos con arroz, con café, con frijol, con algunos más, para proyectar qué va a pasar y dar esa información, ser útil a la sociedad buscando medidas de adaptación, de mitigación, pero también que además toda esa cadena productiva, desde el principio de productor a consumidor, no se rompa y además siga generando ingresos, empleos y todas las decisiones. Entonces, lo que ahí hacemos es prácticamente ayudar con la toma de información, con esa modelización, usando modelos satelitales y recogida de datos en terreno, y lo llevamos a unos espacios de diálogo y conocimiento comunes que se llaman mesas técnicas agroclimáticas. Entonces, sientan actores locales, sientan a productores, sientan a centros de abastecimiento, sientan a investigadores, por supuesto, y el sector público, cómo no, secretarías de agricultura, depende de cada país, también como he dicho, comercializadores, para ver cómo es el comportamiento del clima, qué información le pasamos sobre todo a los productores, pero no solo, y cómo conseguimos que ellos prevengan eso y sigan con su cadena productiva. Y esto es todo un proceso más complejo de lo que parece, porque no solamente tiene la parte de recogida de datos, esa parte, digamos, científica, técnica, también de innovación, de cómo recogerlo y hacerlo llegar, sino que también nosotros nos concentramos en una segunda parte, que es sentar y crear la confianza para que los actores se sienten, puedan trabajar juntos y compartan la información y además vuelvan con la retroalimentación. Y este enfoque lleva varios años. Estamos ya en Colombia, donde ha sido más exitoso. Estamos en una red de 18 mesas en 10 departamentos, en Córdoba, en Sucre, en Cauca, Magdalena, El Cesar, La Guajira, Santander, Nariño, Tolima y Caldas, pero estamos en más sitios. Estamos en Honduras, que está yendo muy bien. Ahí ya lo cuento después. Ha escalado política pública, está en Guatemala, está en Nicaragua, está en Chile y en México. Y con esta experiencia, que es basada en esa innovación tecnológica sobre
información, pero también procedimientos, hacemos muchas más cosas. Construimos confianza, construimos tejido, involucramos a todos los sectores de la sociedad y buscamos un cambio no solamente productivo, sino también en actitudes. Aquí me paro para seguir el diálogo, Fernando. Muchas gracias, Jesús. Creo que un poco en términos de construir confianza, de hacer procesos participativos, de hacer que todos los actores se involucren o de vincular a la mayor cantidad de actores, veo una coincidencia muy fuerte y siento que una parte del núcleo esencial del éxito de las soluciones y al mismo tiempo de la innovación de las soluciones que nos han compartido y de las experiencias que nos han compartido, tiene un eje central en ese aspecto, en vincular actores relevantes, en hacerlos partícipes, en construir de la mano y construir conjuntamente. Entonces, en ese sentido, quisiera que nuestra segunda pregunta nos permitiera a todos elaborar justo en ese pilar en el que han coincidido las tres experiencias. ¿Cómo vincular actores claves en todos los procesos? ¿Cómo hacer que esos actores estén vinculados, enganchados todo el tiempo? ¿Cuál es la principal dificultad para lograr ese enganche? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el principal rédito, ventaja, beneficio de lograrlo? Por favor, Olga Lucía, muchas gracias. Bueno, Fernando, pues muy interesante como ven coincidentes las presentaciones de mis colegas Jesús y Carlos. En este sentido, se nota que llevamos varios años trabajando juntos. Los actores, sí, mire, muy importante. Voy a comenzar diciendo que distintas caracterizaciones nos dicen que quizás por el conflicto, quizás por otros factores, no hay muchas conexiones entre los actores que están en territorio. Sin embargo, esas comunidades, esas iniciativas, los proyectos que tienen, las distintas formas en que se expresan están allí. Han estado antes, durante, esperemos que después del conflicto allí. Realmente siento que la llegada tiene que ser cómo darle voz, en cierta medida. Ustedes ayer, este interesante espacio que han traído, estuvieron conversando con Esther Duflo y yo estuve pendiente, porque conocemos la literatura y todo. Yo creo que hay que darle voces a esos actores del territorio. Que quizás una mejor llegada de las políticas públicas que podría resolver tantos problemas de coordinación. Yo creo que las políticas llegan de una manera especializada, pues porque necesitamos agencias especializadas de educación, de salud, de vivienda, pero a la llegada al territorio hay un eslabón que nos está faltando. Y siento que ese eslabón es el reconocimiento de los actores, yo los llamo comunidades, de la población que habita los territorios. Y esa población tiene estructuras. Hoy vienen a nuestro auxilio, digamos, mapeos de actores sociales, mapeos muy especializados. Quizás mis colegas de PANE conocen mejor que yo formas como hoy se están pensando ejercicios de reforestación, ¿no? Cómo se hacen esos mapeos de cómo son las estructuras, cómo son los agentes, qué intereses tienen. Yo conozco que en el norte del Cauca, porque fui invitada, RIMIS tiene algún ejercicio en conjunto con otros actores. Entonces me parece que ahí hay un elemento clave que debemos descubrir. Cuando uno llega y simplemente de manera anecdótica a un territorio, la gente ha estado ahí, ha sufrido las distintas circunstancias y sigue allí haciendo cosas. Ese reconocimiento es necesario, ¿no? Las políticas públicas tienen que adaptarse. Además, es distinto en cada región por condiciones fundamentalmente culturales. Yo siempre que estoy en estos escenarios recuerdo, porque lo hago también en clase, Fernando, al maestro Fals Borda, ¿no? De que yo siento que entendemos, Jesús es alguien que nos explicó todo el elemento, un sociólogo muy importante, de la cultura, ¿no? Y de cómo eso es fundamental para entender políticas. A veces estamos tan centrados en la especialidad, que es importante, ¿no? Y abandonamos un poco esa riqueza cultural que nos da los elementos
quizás para obrar de una manera. Yo lo voy a dejar ahí, hay que oír más las historias que nos cuenta el territorio. Dejémoslo en ese tamaño, Fernando, y compenso un poco los minutos que te quité en la pregunta pasada. No, García, muchísimas gracias. Ahí creo que hay un componente muy importante en términos de lo que señalas de cómo en últimas algo de la legitimidad de las intervenciones termina estando en el centro del proceso a partir de esa vinculación efectiva de actores. Te agradezco mucho por compartirlo y por la forma en que lo compartes. Carlos, por favor, ¿cómo enfrentar ese reto de vincular a los actores? ¿Cómo hacerlo de la forma o cómo nos comparte la forma en que como en Remis lo vienen haciendo? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Yo diría 2 o 3 cosas conectando con lo que venía planteando en la intervención anterior. La primera, y este sí creo que es un énfasis importante que no nos cansamos de hacer, es reconocer las diversidades territoriales que tenemos en Colombia, tenerlas más presentes en las agendas. Un poco esto no es culpa de nadie, culpa de todos los medios de comunicación. La atención termina fijándose en el territorio o porque se cayó el puente de Lloró o porque un huracán se llevó todos los techos de Providencia, ¿no? De resto, o es nuestros partidos de fútbol o lo que la pelea de la alcaldesa y el presidente o en qué se juntan y dónde está la agenda del territorio. Es una complejidad que tenemos y para muchos, después de salir del último peaje de su ciudad, comienza la Colombia profunda que no conocen. Yo creo que tenemos un gran reto en general por conocer qué está pasando en esos territorios. Segundo, pues claramente entender que allí hay unas dinámicas existentes, esos tejidos de los que habla Olga con esa experiencia tan bonita que vienen desarrollando. Y que alrededor de cada situación problemática, de cada situación conflictiva, hay grupos de organizaciones, ¿no? Hay instituciones y hay una dinámica territorial con una historia. Nosotros, digamos, como Remis somos una red y siempre hemos actuado en red con otras redes en América Latina, trabajamos muchos temas, pero en el territorio, pues nuestro trabajo también es llegar a trabajar con las organizaciones existentes y ayudar a fortalecerlas. Es un poco el ejemplo del Cauca, donde tenemos un trabajo con más de 150 organizaciones que ya estaban allí. Nosotros no llegamos ni a crear una nueva, ni a inventarnos la rueda, sino a darles algunos elementos para que estas organizaciones afrocolombianas, de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, tuvieran algunos elementos, por ejemplo, para que le hagan un mejor seguimiento a los PEDETs, ¿no? Por ejemplo, para que puedan ellos hacer una organización, formalizar sus organizaciones, etc. Pero también es que allá hay un alcalde, ¿no?, que tiene un presupuesto pírrico, que tiene 300 necesidades, que tiene que venir a hacer cola en las entidades del gobierno nacional y que necesita también ayuda en términos de organizarse con otros alcaldes, etc. Esa es la realidad de la institucionalidad en el territorio y es con la que toca hacer red. Digamos, buena parte de nuestros enfoques es, si no nos sentamos en el territorio, las organizaciones, la institucionalidad de todo tipo, ¿no? La nacional que tiene presencia allá, porque no es el Estado enemigo o amigo, no, allá es la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, las personas que están representando esas instituciones. Y para nosotros, en la medida en que, por un lado, se identifiquen qué clase de conflictos hay, se puede avanzar en términos de las relaciones. Yo pongo un ejemplo concreto que nos encontramos cada rato en estas discusiones. Toda esta discusión de los cultivos ilícitos, ¿no? Esa termina reduciéndose a su dimensión de ilegalidad, que la tiene, por supuesto, ¿no? Y es muy fuerte. Pero en el territorio eso tiene una mirada 100 veces más grande, ¿no? En términos de las organizaciones que dicen, estamos cansados de esto, pero necesitamos alternativas de sustitución.
en términos de los bienes públicos que se requieren para que esas alternativas sean viables, en términos de la institucionalidad territorial que puede ayudar a sacar adelante estas iniciativas y no solamente gestionarlo desde el gobierno nacional. Entonces, para cerrar, uno, la identificación clara de los actores para nosotros es importante. Dos, partir de lo que ya están haciendo ellos en el territorio. Tres, identificar qué clase de conflicto tienen. Y cuatro, pues en eso, con la experiencia, con nuestras metodologías, con nuestra forma de trabajo, pues ver en qué somos útiles para ayudarles a resolver los problemas. Muchas gracias, Carlos. Énfasis en el trabajo en red, énfasis en la necesidad de reconocer a esos actores como parte de reconocer y identificar de la mejor forma posible la realidad y el contexto en el que se va a intervenir. Muchas gracias de nuevo por compartir el aprendizaje y aterrizarlo también a ese ejemplo puntual de cultivos ilícitos. Jesús, ya nos anticipabas un poco con las mesas mismas son un espacio de vincular, pero ¿cómo es ese proceso de vincular actores, de engancharlos o los posibles desafíos también en el proceso de vincularlos? Muchas gracias. No, no, Fernando, pues mira, mis colegas ya Olga Lucía y Carlos han dado algunas claves, ¿no? Muy importantes, claves básicas de cómo es, y yo también mencioné algo en principio. Ahí en realidad no nos queda mucho por innovar, la verdad, porque el problema es cómo lo llevamos a cabo. Pero lo interesante, por ejemplo, del ejemplo que yo daba, es cómo la innovación y la tecnología sí puede coadyuvar para crear esa confianza y conseguir vincular a los actores. Y en ese sentido, bueno, de una parte, los colegas ya lo dijeron, lo conocía bien claro, ese reconocimiento de los actores es fundamental, saber quiénes son, reconocerles, en el sentido amplio de la palabra, de también darles un rol. Ese reconocimiento que es la base del desarrollo rural territorial, de reconocer lo contextual, lo cultural, que es muy importante, que a veces se nos olvida solamente el problema productivo, económico, tecnológico o social. Y también, bueno, pues lo que comentó Carlos sobre la posibilidad de trabajar colaborativamente, lo que él llama trabajar en red, y una cosa que ellos saben muy bien en REMIPS, que es el diálogo como vía, o sea, como instrumento para conseguir esos fines. Y lo que hacemos nosotros es pensar, para que eso se mantenga, ese diálogo, ese reconocimiento de actores sea válido, ese trabajo en red funcione y se mantenga en el tiempo, aparte de todos los esfuerzos, hay que crear confianza siendo, primero, útil, con una cosa que sea útil a las demandas de los que nuestros beneficiarios o productores o interlocutores nos están pidiendo. Puede parecer una tontada, pero es muy importante, que resuelva problemas concretos, importantes, que nos pidan esos actores a nivel territorial local, sean productivos, como en nuestro caso, conocer mejor cuál va a ser el comportamiento del clima y cuáles son las acciones que pueden tomar. Pero ahí también lo importante para crear esa conciencia de trabajar juntos es que esos datos, esa información se democraticen, que se haga participativo. Si estamos generando como grupo científico o como grupo institucional una serie de datos, que no se quede solamente en nuestra esfera, que podamos compartirlo. Y ahí la tecnología y la innovación sí es muy importante, por eso es instrumental. Desde el momento en que tú estás trabajando con una persona que tiene pues, su celular, una forma de llegar, aunque no sean todos, y enseguida podemos comentar sobre los retos, pero una parte de ellos, esos datos les lleguen, eso ya también significa que ellos se sienten parte del proceso, pero además seguramente pueden retroalimentar. Entonces, el proceso se hace mucho más participativo y por lo tanto empieza a ser también apropiado por esos actores que típicamente en esa visión arriba-abajo quedan fuera. Entonces, eso es la construcción de un tejido que va a hacer que sea mucho más duradero en el tiempo, con todos los retos que hay, ¿no? Pero, bueno, yo ahí, obviamente, no solamente esto, ya para resumir, pues en ventajas, esta forma de funcionar es más duradera, es más sostenible. Más allá, por supuesto, hace falta esa voluntad, esa continuidad política, pero lo damos por hecho. Esto crea confianza también en el sistema público, por supuesto, porque se le ve como más cercano y como más transparente y como más honesto, si quieres. Esa plataforma que queda sirve para muchas más cosas, porque ya le puedes escalar a otro tipo de asistencia técnica, a otro tipo de extensión. Y, por supuesto, tiene un impacto inmediato en la parte productiva.
retos. En la parte tecnológica, por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías de información, que cada vez es más accesible para todos, es más fácil de usar, cada vez hay más apps en las que la gente puede intervenir y, por supuesto, devolver. Y bueno, en el capítulo de cómo mantenemos todas esas acciones que estamos entre todos intentando fomentar, el reto es esa continuidad, ¿no? Que tiene que ver con lo financiero, porque esta forma de funcionar requiere unos fondos y unos compromisos, pero sobre todo, y eso es lo que tenemos que trabajar juntos, esa parte política en la que tiene que haber una continuidad para que el ejemplo, por ejemplo, de las mesas que estoy poniendo de las mesas técnicas agroclimáticas, tiene que ser también, ojalá, como pasa en Honduras y parcialmente Colombia, política pública para que eso se mantenga sobre el tiempo. Me paro aquí. Muchas gracias, Jesús. Una vez más me das elementos claves para conectarlo con lo que sería nuestra tercera y siguiente pregunta y está relacionada justo con la posibilidad de fortalecer, fomentar esos procesos de política pública. La audiencia que nos acompaña en su mayoría es una audiencia interesada en procesos de innovación en la atención de problemas públicos y pensar un poco en de esa experiencia que cada uno de ustedes nos ha compartido, de ese proceso de vincular actores, de ese proceso de mapear bien los actores, de ese proceso de nuevos enfoques metodológicos, de ese proceso de trabajo en red, de ese proceso de partir de la base de atender a un problema identificado, una necesidad útil de las comunidades, cómo llegamos a informar a esos procesos mismos de construcción de la política pública, cómo decir lo que se está haciendo en este territorio termina siendo un impacto duradero, sostenible, eficiente, del que los tomadores de política debemos o deben aprender. ¿Qué lección importante deben aprender? ¿Qué tomar de ese impacto? Olga Lucía, por favor. Bueno, Fernando, pues muchas cosas aquí, qué aportes tan importantes. Yo voy a comenzar por lo último que quería decir, precisamente porque me das lugar, y es que yo invito a que todos pensemos cómo pasar de esa cultura del proyecto, ¿no?, que nos acompaña, que sabemos que es necesario para organizar nuestras acciones públicas, para el seguimiento, a una cultura más del fortalecimiento de esas comunidades, de esas iniciativas que hay en el territorio. Ese mensaje me parece muy importante porque es la manera de cuidar lo que hay abajo. Nuestra simbología de usar la forma de tejido que cuida es precisamente eso. Se ha hecho mucho esfuerzo, hay que reconocer, en Colombia por lograr y desarrollar, implementar los mecanismos de participación ciudadana. Vivimos mejorando las leyes y los espacios, pero todavía nos hace falta mucho, nos hace falta cuidar más esa participación, evitar todos esos lenguajes, las desconfianzas y sobre todo algo que se dice mucho pero que no lo hacemos, cómo es de abajo hacia arriba. Hoy esa experiencia muy interesante que hay y esa apuesta que es de país, de que funcionen esos programas con enfoque territorial PEDET, en la medida en que han recogido el sentir de las comunidades, todavía en la forma de listas, pero que tenemos que llegar y ser capaces en los años varios, van a suceder varias administraciones antes de que eso tenga lugar. Ahí hay una oportunidad muy grande de transformar esa manera en cómo actuamos. Entonces, pasar del fortalecimiento, cómo fortalecer esas comunidades. La segunda es, hemos visto un papel, y también invito a que me ayuden a pensarlo, en un gestor territorial. ¿Cuál es el gestor territorial? Muchos de los proyectos exitosos que documentamos en distintos sitios de Colombia, y los hay muchos, parten de alguien o una comunidad o un actor particular que hace ese papel de juntar actores, de ese gestor territorial. Yo quiero pensar que la RT y sus correspondientes regionales son hoy esa forma como nos estamos pensando, eso que decimos tanto de la llegada al territorio, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Siento también que el tema de capacitar tiene que transformarse.
¿no? Las capacitaciones son, como alguien lo decía muy sabiamente, son soluciones en busca del problema, ¿no? Son como cosas que hacemos genéricas y que tienen que funcionar en todas partes. Creo que las necesidades van saliendo del trabajo con los actores del territorio y ellos son los que deben decir cómo evolucionar. Y termino con una, aquí tengo varias señaladas que van a ser lecciones del proyecto. Lo identitario antes que lo económico. Me van a regañar mucho mis colegas economistas y yo soy una de ellas, pero creo que los temas culturales que uno capta cuando se pone a escuchar y a sistematizar las historias que tiene el territorio son muy importantes y a veces no las hemos tenido tanto en cuenta. Y paro ahí, Fernando, con esas pistas. Muchísimas gracias, Olga Lucía. Creo que bastante relacionadas y creo que el tema de pensar la cultura del proyecto, soluciones genéricas y privilegiar otros aspectos antes que la identidad nos quedan resonando a todos. Gracias por compartirlos. Carlos, por favor, ¿qué lecciones, qué impactos, qué informar a quienes están en procesos de política pública? Gracias. Yo voy a ser bastante simple en esto. Yo creo que es implementarlas. Yo creo que hoy, cuando uno conversa con las organizaciones en el territorio, cuando conversa con los gobiernos territoriales y ve que para muchos de estos temas se hace el plan, luego se hace otro plan, luego de eso se formula una política y de eso hay que hacer un plan de implementación y se acaban los 4 años y no pasó nada en el territorio. Yo creo que es muy importante atreverse a hacer el trabajo de implementar. Uno a veces ve las instituciones y una dice, no, es que yo soy la que coordino, la otra dice, yo soy la que formulo, yo soy la que articulo. Dice, ¿quién diablos ejecuta? Entonces, hay que atreverse a ejecutar, a llevar los bienes públicos al territorio y pues pasar de unos enfoques tan centralistas que tenemos a posibilidades, no de una descentralización per se, porque una cosa sea buena y la otra mala, no. Digamos, a entender y a ensayar en esa implementación. Porque es que la coordinación, la articulación, no es con quién, sino es en dónde. Y el dónde lo da el territorio. Y ese territorio es el que le dice a usted si tiene que coordinar 3 u 8, ¿no? Si tiene que articular 2 o 25. Eso no sucede en una mesa de trabajo en Bogotá. Eso sucede allá en el norte del Cauca, allá en el Catatumbo, allá en San Pablo Bolívar, en el Magdalena Medio. Entonces, atreverse a implementar, ¿no? Y a partir de esas implementaciones en el territorio, poder hacer las articulaciones y fortalecer esas redes, lo más probable es que se encuentren que hay cosas avanzadas en el territorio, además que tiene la colaboración de una cantidad de número de organizaciones y estos tejidos que se han descrito acá, pero buena parte del tema es que yo creo que no necesitamos más diseños. Yo creo que en este momento en el territorio así la embarremos un poco, así tengamos que corregir el rumbo, hay que atreverse yo lo digo de esta forma, a vencer el pánico escénico de la implementación, que creo que nos está paralizando en muchas cosas, y es lo que se necesita en estos territorios. Una comunidad no va a reclamar por qué no le ejecutaron las 1.100 iniciativas del PEDET. Una comunidad está lista para echar a andar las 10 que se pueden echar a andar este año, ¿no? Y si lo hacemos con ellos con toda seguridad, pues se van a tener unos impactos importantes. Entonces, ese es el mensaje y los arreglos están allí. Es posible que sea con el municipio, es posible que sea con el departamento, es posible que sea con la comunidad, es posible que más bien propongamos un esquema asociativo. Las soluciones están también allí en el territorio. Atreverse a implementar, muy concreto, muy claro, muy directo, Carlos. Muchas gracias por compartirlo. Jesús, por favor, ¿cómo extraer esas lecciones? ¿Cómo informar procesos de política pública? Gracias. Bueno, pues mira, la pregunta no es la pregunta del millón, ¿no? Pero yo te diría, conseguir implementarlas, como dice Carlos, conseguir implementarlas a largo plazo. Ese es el milagro, pero hay elementos, ¿eh? No hay que desistir, y yo creo que sí hay cosas que hemos ido aprendiendo. Y lo importante, yo creo que aquí, en este panel, Fernando, y en este debate, hay que poner el apellido a la innovación. Yo digo, si estamos haciendo procesos de innovación
tienen que ser procesos de innovación transformadores. Eso es lo importante, que busquen un cambio, no la innovación por la innovación, que en sí mismo es instrumental, pero lo que nos importa es que eso traiga un cambio. Y ese cambio social, económico, es lo que va a ser una de las claves de que sea sostenible. Pero yo diría aquí, para conseguir que eso tenga impacto, que esos procesos tengan impacto en políticas públicas, se retroalimente, se implemente, como dice Carlos, y además se implemente sostenido en el tiempo, como añado yo, tenemos que tener algunos elementos que yo creo que son clave. Uno es impulsar, como hemos dicho antes, una visión integral que tenga en cuenta varios elementos, así sea complejo. Luego podemos simplificar, pero o sea, tenemos que empezar por una visión integral. Después ya iremos a simplificar porque si no es imposible el accionar político, el accionar público, pero sí hay que tener integral. Esa visión además tiene que tener en cuenta lo contextual, lo local, lo cultural, como insiste muy bien Olga Lucía y plenamente de acuerdo. No solamente lo cultural, el rol de los jóvenes, el rol de las mujeres, los grupos indígenas, los ciudadanos, los consumidores, que es una cosa muy importante. A veces pensamos en los productores, pero ese rol de los consumidores que están pidiendo un producto, que están desperdiciando un producto, cuando hay un desecho, que está teniendo un comportamiento que tiene un impacto, y nosotros como Alianza trabajamos mucho en eso. Tenemos que buscar que eso tenga, como dije en mi intervención anterior, que tenga un sentido, ¿no? Que responda a una demanda y que sea participativo. Y yo creo que en resumen es, desde nuestro punto de vista, para la acción pública, para las políticas públicas, tú necesitas información, necesitas datos basados en evidencias científicas. Y de la ciencia tú después escalas, y de la ciencia tú ya tomas las decisiones, pero necesitas saber cómo está cambiando el clima, cuál es la demanda de productos, cuáles son los nuevos comportamientos rurales, etcétera. Necesitas datos y no solamente intuiciones o aventuras políticas. Y necesitas que eso llegue por la vía del consenso y la colaboración. No solamente faltan los datos, se tiene que, insisto, hacer participativo, democratizar esa información, esos datos, para que también la gente lo reciba. Hay que comunicar, será un cuarto elemento. No solamente nos basta por hacer. Y ese comunicar continúa creando ese tejido y fortaleciendo el consenso. Y, por supuesto, tener en cuenta a todos esos actores locales y su interrelación. Así, en resumen, yo creo que sí que las políticas públicas con estos elementos se pueden construir para que sean implementadas, no por hacerlas, y sobre todo para que se mantengan en el largo plazo. Porque sin consenso, sin participación social, va a ser imposible que eso se mantenga. Aquí me quedo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos nuevamente por compartir esas visiones bastante coincidentes en términos de qué se requiere, cómo se requiere, pero también un poco amparados en lo que ha sido implementar, aprender, retomar como frente a donde está el tema, agradeciéndoles mucho su generosidad en todo el conocimiento que nos han compartido. Teniendo pocos minutos, voy rápido con un par de preguntas que recibimos en el chat para ver quién quiere voluntarizarse a responderlas. La primera dice, ¿cómo hacer partícipe a la sociedad civil en todo el ciclo de política pública? ¿Quién debería financiar su participación? ¿Qué es la principal dificultad? La segunda, ¿considera necesario promover mayor descentralización fiscal, administrativa, para mejorar la atención de las diversas necesidades territoriales en términos de desarrollo rural? Por ejemplo, ¿qué prevén con la creación de una ley de regiones, creación de región de entidades territoriales y su impacto en la política rural del país? No sé si alguno quiera aventurarse a contestar alguna de estas. Tenemos pocos minutos y gracias nuevamente. 30 segundos con cada una, ¿no? Listo. Si quieres, primera, como tú quieras, o quien quiera empezar, ¿no? Si quieres, ladies first. Me voy a empezar porque es que a mí me toca en el tema de la descentralización e inmediatamente reacciono, porque yo sí creo, sí se requiere más descentralización, una descentralización basada en mayor autonomía local. Tenemos que tener más confianza y acompañar esa confianza de fortalecimiento de recursos. Hago una propaganda chiquita. El Ministerio de Hacienda, el gobierno, además porque todos estos temas que estamos tratando están también recogidos y propuestos en las bases del plan de desarrollo que está vigente.
Entonces, hacer ese reconocimiento, acabamos de terminar la comisión de estudios sobre el sistema tributario territorial y esa es la línea, fortalecer los ingresos para que los gobiernos locales tengan esa autonomía y sean capaces de tener esas soluciones para el medio rural. Yo lo voy a dejar así, solamente voy a hacer una pequeña, ¿cómo hacer partícipes? La sociedad civil está participando, con sus propios recursos está participando, ¿no? Y hay que cambiarle el rol de operador que muchas veces le hemos dado para que sea un actor muy valioso en todo esto. Y dejo ahí y les doy la voz a mis autorizadísimos contertulios. Muchísimas gracias. Jesús. Bueno, yo voy en la segunda pregunta, yo creo que Olga Lucía es la autoridad. Se ha personado, se ha materializado en esta reunión, pero del primero, la pregunta es bien interesante y va mucho con el eje de lo que estamos diciendo. Por supuesto que, o sea, no es como hay que promover, hay que promover, no sería la pregunta, porque si no, las políticas públicas no son sostenibles. Así haya inversiones que sean bien recibidas por la ciudadanía y por los grupos, hay que hacerles partícipes, porque y eso nosotros lo vemos bien de donde nos sentamos, donde hacemos ciencia y innovación, sin una retroalimentación, así sea honesta, no es posible mejorar, no es posible perfeccionar. Los instrumentos pues, se elaboran en contextos, pero uno necesita también que el receptor pues, opine sobre eso y pueda ayudar a mejorar en esta, yo insisto, en esta visión colaborativa, que es esta nueva visión de la sociedad, que además con la pandemia de alguna forma se fortalece con el poder también de las redes y de la tecnología. El que podamos compartir datos, el que podamos compartir información, pero también que podamos compartir opiniones sobre cómo mejorar las cosas. Y yo creo que la sociedad civil, por esa vía, no solamente por la vía de la protesta, sino también el poder intervenir, el poder tener más cauces para opinar, el poder compartir información, imágenes, fotos, datos, hace que la sociedad civil ya pueda estar. O sea, no hace falta ni siquiera, los poderes públicos tienen que hacer un esfuerzo de transparencia, pero incluso sin eso, yo creo que ya hay una herramienta poderosísima en el momento que hay datos que compartimos. Si la ciencia se abre, la investigación se abre además mucho más porque es evidencia que los grupos pueden usar también pues, para promover mejoras. Me paro aquí. Carlos, por favor. Frente a la primera pregunta, ahí están ya las instancias de participación de sociedad civil. Entonces, lo que pasa es que las instituciones tienen que usarlas y las organizaciones tienen que exigir su uso. Es decir, los consejos territoriales de planeación deben existir en todas las entidades territoriales en Colombia. Los grupos motor de los PD, por mencionar 2 de los 60 y tantos espacios de participación que hay, es activarlos. Y frente a lo segundo, yo solo me referiría a hacer la referencia al tema de la ley de regiones. Importante que estos cambios normativos, primero decir que no son milagrosos por sí mismos y que lo que se necesita es que no se compitan entre niveles territoriales y entre esquemas asociativos, sino que tengan funciones diferenciadas. Es decir, las regiones no deben competir con los departamentos y eso parece un poco en la ley, y las asociaciones de municipios no con los municipios. Es encontrar quién es bueno para qué, en qué nivel, en términos de resolver. Muchísimas gracias. Creo que con esas preguntas del público damos un cierre muy importante a este maravilloso panel, un panel que invita a la innovación, un panel que invita a la participación, un panel que invita a la democratización, un panel que invita al trabajo en red, un panel que deja sentado que ese trabajo en red, esa participación de actores, esa vinculación de actores son procesos centrales en todos los procesos de desarrollo, de construcción de territorio, de llegada a soluciones. Queda muy claro que las soluciones tienen que ser particulares a las comunidades y a los territorios en los que se trabaja. Queda muy claro que el gobierno tiene algo por hacer, pero que tiene que hacerse unas serias preguntas en cómo lo hace, con quién lo hace, y en ese sentido les agradezco mucho su generosidad, el compartir las ideas de la forma que lo han hecho, todo el tiempo que han dedicado. También agradecerle a todos los asistentes de hoy por su atención y por las preguntas, y un agradecimiento especial a Diego, Nicolás y María Elisa, que también hicieron posible que este panel se pudiera llevar a cabo. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Fernando, por tu moderación también. Sí, excelente. Y a mis contertulios. Hasta luego. Abrazo. Bueno, ya salimos del aire. Muchas